Diócesis de Querétaro. Comisión Diocesana para la Pastoral Profética. Presenta Invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Chela, qué gusto saludarte nuevamente, ya aquí comunicándonos como cada 8 días para la Lección Divina. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, Padre, bendito sea Dios, qué gusto saludarlo también. Ya hacía ratito que no hacía la lección con usted y para mí siempre es pues una bendición estar compartiendo la palabra. Gracias también por tus conocimientos y experiencia de Dios. Bien, pues vamos ahora con nuestros hermanos que nos siguen en la página, ¿verdad?, en la transmisión, el texto de este domingo siguiente. Es el Evangelio de San Mateo, seguimos con San Mateo. ¿Qué cita es y qué texto? Es el domingo 19 del tiempo ordinario y la cita es del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la lectura, Padre, de la Biblia de Jerusalén. Y en casa, los que tengan otra Biblia, otra edición de Biblia, bueno, para que escuchen el lenguaje que es poquito diferente, varía. Entonces, voy a comenzar a hacerla, Padre. Sí. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que ya se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Por ser los evangelios. Es un evangelio. Muy bien, pues gracias por la lectura, y a nuestros hermanos les sugerimos hacer una segunda o tercera lectura para comprender todavía más los elementos que se nos pueden escapar a la primera lectura que se hace muchas veces. Y bien, pues nosotros vamos a enfocarnos a escrutar, a descubrir esos elementos que nos ayuden a hacer mejor nuestra meditación. ¿Quieres comenzar a ver qué elementos descubriste, Chela, por favor? Sí, Padre, cómo no. Me llama mucho la atención. En mi Biblia dice: inmediatamente obligó. Ese obligar me llama la atención a mí. Okay. Obligó a los discípulos a subir a la barca por delante de él, o sea que los envió a ellos primero.
no iban juntos. Después que sube al monte a orar a solas, al atardecer, la hora también me llama la atención eso, el horario, y que suba al monte. Sí. Después la barca era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. Después hay algo importante, yo descubro aquí algo para mí muy importante, cuando ya Jesús llega, pero al instante les habló y les dijo, tranquilos. En mi Biblia dice soy yo, sin embargo en otras Biblias dice yo soy. Okay. Aquí dice soy yo, pero he visto otras traducciones que dice yo soy, no temáis, o sea, no tener miedo. Pedro le va a preguntar, ¿eres tú? Y entonces también me llama mucho la atención ese ven, cuando Jesús le dijo ven, ¿sí? Correcto. Le manda decir ven, que Pedro le entra miedo, pero al sentir la violencia del viento le entró miedo y grita, Señor, sálvame. Jesús le responde, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya cuando suben a la barca, amaina el viento, y algo que verdaderamente es importante resaltar, que lo reconocen diciéndole, eres hijo de Dios. Muy bien. Es más o menos vamos a decir, sí, las palabras y los hechos que me han llamado la atención, Padre. Sí, muchas gracias. Pues mira, fíjate que nos encontramos con el texto que conocemos de la tempestad calmada, donde Jesús, después de haber multiplicado los panes y de haberle dado de comer a muchos, más de 5,000, subió a una barca, se fue a descansar, ¿verdad? Se fue a estar con el Señor, con su papá, Dios, ¿verdad? Y mientras los amigos, los discípulos, se fueron en la barca a pescar. Mientras Jesús oraba, ellos pescaban, y en la barca, pues claro, era ya de madrugada cuando lo vieron venir a él, caminando sobre las aguas, ¿verdad? Jesús, que tiene el poder de ser el Hijo de Dios, camina sobre las aguas, domina las fuerzas de la naturaleza. Y después lo ven los apóstoles y dicen, es un fantasma, se asustan, es de noche, están pescando, entonces lo ven venir, pues tienen miedo. Pedro le dice, si tú eres, ¿verdad? Si tú eres Jesús, ¿verdad? Mándame ir a ti. Y también quiero caminar sobre las aguas, también quiero dominar, también quiero tener control, dominio sobre esta naturaleza. Entonces le pide Jesús, ven, ándale pues, camina hacia mí. Pero se sintió hundir cuando comenzó a caminar, porque la fe de Pedro aún era pequeña, la fe de Pedro era aún limitada. Por eso le va a decir Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Verdad? Te falta todavía fe, te falta crecer, te falta fortalecerte aún más. Bueno, ya finalmente llega Jesús a donde están los discípulos y claro, sube con ellos y el viento, la tempestad se calma. Con la presencia de Jesús, la tempestad, el viento, la barca deja de moverse y claro, pues Jesús ya está con ellos, está en medio de ellos, ¿verdad? Y ellos, claro, creen, confiesan su fe en que Jesús realmente es el que tiene poder, Jesús realmente es el que está con ellos, puesto que ha calmado los vientos y ahora se encuentra una vez más con ellos después de haber estado allá en la multiplicación de los panes. Bueno, creo que podemos encontrar estos elementos del poder de Jesús sobre la naturaleza, Jesús que camina sobre las aguas, que ordena al viento que se calme, la fe de Pedro, en cambio, que es una fe pequeña, limitada, que le hace falta más todavía fortalecerse para poder caminar sobre las aguas, para no tener miedo a los vientos, ¿verdad? Y luego, claro, el que ellos se encuentran de noche, se encuentran en medio de las tinieblas, con el poder del mal que muchas veces se compara con la oscuridad donde más obra, ¿verdad? Y Jesús, en cambio, es el que viene a darles paz, tranquilidad. Bueno, pues finalmente termina el texto con que confiesan en la fe en Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Padre, y otra cosa que me llama la atención, Jesús, sí. Si contextualizamos este texto, estamos viendo que viene desde la muerte de Juan el Bautista. Entonces, sí. Los versículos anteriores, viene la muerte de Juan el Bautista, Jesús está triste, está
pues apesadumbrado por la pérdida de su primo, quiere tener él un momento de intimidad con el Padre o de estar él orando, y es hasta ahorita que es el momento propicio que se da, porque también en la multiplicación de los panes, en el Evangelio de hace 8 días, que se vio 8 días, no lo dejaron porque llegó la multitud, y aquí sí se da, sí es propicio el momento para que él vaya y haga oración. Después, en cuanto a la fe de Pedro, me llama la atención que le dice, Señor, si tú eres, o sea, esa duda es así como, pues a ver si realmente eres el Hijo de Dios, ¿no? Eso me llama la atención. Si tú eres, esa denota la fe tan chiquita que todavía tiene Pedro en esos momentos. Claro, porque no madura todavía su fe, ya después será otra cosa, pero aquí en esto que Mateo nos está señalando, pues la fe de Pedro es chiquitita. Si tú eres, pues mándame ir a ti, lo manda que venga con él y empiezan las dudas y empieza el miedo. Muy bien, pues vamos a pasar al momento de la meditación. Este mensaje que está inmerso, allí incluido, oculto en el texto, ¿cuál es? ¿Qué nos dice el Señor? ¿En qué se parece este texto a lo que vivimos hoy día? ¿Tienes alguna pista para la meditación que nos ofrezca? En mucho, Padre. Yo diría que en mucho porque pues somos ese Pedro, dudosos y temerosos, y no nada más Pedro, sino también los otros discípulos, sí, que al sentir el viento fuerte y al sentir que la barca se está meneando, se está moviendo para un lado y para otro, dudamos de quién es realmente quien sostiene la barca. Yo leía el texto para la preparación de la lección y así como anillo al dedo, dijo alguien por ahí, cayó perfecto. Sí. Porque por los tiempos que vivimos, precisamente tiempos de desolación, tiempos de angustia, tiempos de grandes pérdidas de seres muy queridos para muchas personas, hay quienes han perdido familias completas, de situaciones de carencias económicas, también de carencias efectivas, de abandonos, Padre, porque cuánta gente hay que vive abandonada y que nos mostramos egoístas a ser solidarios con ellos y no ayudarlos, ¿no? O sea, no dar esa paz. Si nosotros tenemos paz en el corazón, tenemos a Jesús en el corazón, entonces poder transmitir esa paz que el Señor da, no tengas miedo. Esa palabra del Señor en la Biblia se repite, yo creo que es la que más se repite, no tengan miedo. No tengan miedo. Entonces, sí es un momento importante dentro de la meditación para que nos interpele la palabra del Señor y ver qué tan fortalecida está nuestra fe, ya no qué tan grande, sino lo poquito que tengamos o lo mucho que tengamos que esté fortalecida y realmente abandonarnos a la misericordia de Dios, sabiendo que Él es. O sea, aquí muy claro le dice, soy yo, o yo soy, ese yo soy, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, siempre está con nosotros. Sí, de hecho San Mateo es el que nos habla del Emmanuel, ¿verdad? El sí, Dios con nosotros, que camina con nosotros, que en medio de las tempestades se sobrepone, ¿verdad? Y que calma los vientos. Yo creo que es una invitación a tener esa fe y esa confianza en Dios en medio de estas pandemias que seguimos hoy viviendo, y sobre todo a confiar y no tener miedo, saber que el Señor camina con nosotros, claro. Él es el que domina y controla la tempestad, Él es el que tiene el poder para poder ayudarnos a superar nuestros miedos, nuestros temores, ¿verdad? En ese sentido, creo que tendríamos que aumentar también nosotros nuestra fe, poco a poco, creyendo en que Jesús lo puede todo, en que Él ha venido a vencer el mal, el pecado, a destruir con su muerte todo mal, y claro, con Él vencemos también nosotros. Así que, finalmente, es una invitación a confesar nuestra fe en Jesús, que ha vencido el mal, las tinieblas, el pecado, los vientos, los miedos, que son los que nos oprimen y que nos impiden ver con claridad, y a veces hasta nos confunden y pensamos que son fantasmas los que nos rodean y no es Jesús el que realmente está con nosotros. Habría que revisar cuáles son nuestros miedos. Habría que revisar cuáles son esos fantasmas que están en nuestra cabeza y que a veces nos hacen estar inseguros y claro, pues también no avanzar, no caminar, paralizarnos, ¿verdad? Bien.
Pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? A la luz Sí, de este padre. texto, yo creo que podemos hacer una oración más profunda y tendrá que ser con la fe, ¿verdad? Con la fe puesta en el Señor para que nos ayude. Quisiera comenzar ahora yo, ¿verdad? Sí, padre, por Esta supuesto. oración pidiendo al Señor que nos aumente la fe en medio de estas circunstancias. Señor, estamos aquí como Pedro y los apóstoles en la barca de la iglesia, en la barca de la vida, en medio de tempestades, en medio de pruebas, de sufrimientos. Los vientos a veces se arrecian más, mueven la barca y luego a veces sin pescar nada, sin resultados en la vida, con poco trabajo o quizá con nada de trabajo. Señor, levantamos nuestra voz y nuestra esperanza a ti. Nos unimos a todos esos discípulos tuyos que se encuentran con miedos, con temores, con esos fantasmas en su cabeza, en su interior, que se han confundido, que no encuentran la solución a sus dificultades. Señor, ayúdanos y ayúdalos a estos hermanos nuestros. Hazte presente en sus vidas, calma las tempestades, los vientos. Deja, Señor, que venga sobre nosotros el soplo de tu Espíritu, ese soplo que no mueve la barca de un modo tal que no la violenta. Que sea tu Espíritu el que calme las tempestades y venga a darnos la paz y la bonanza en nuestro corazón. Señor, bendice nuestra iglesia, bendice nuestra vida y ayúdanos a tener más fe en ti. Que no por dudar o por desconfianza vayamos a otros dioses, vayamos a otros ritos o a otras iglesias que nos puedan incluso perturbar más en nuestra fe. Concédenos, Señor, fidelidad a ti, sálvanos y desde luego aumenta nuestra fe, esa poca fe que a veces se ve debilitada por las dificultades de la vida. A ti elevamos nuestra oración, nuestra súplica confiada. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Compártenos una oración tú también, Chela, por favor. Sí, Padre. Bueno, en mi oración yo le doy gracias al Señor porque siempre está presente en dificultades, en no dificultades, en épocas de bonanza, en épocas de vacas flacas. Él siempre está, es ese Emmanuel que está presente y que estará presente hasta el fin de mis días. Le doy gracias infinitas al Señor por su bondad, por su generosidad, por ese estar siempre en uno, y le pido perdón por todas las veces que como Pedro yo he dudado, yo he tenido miedo de que tantito me sangolotea la vida y pues que veo que no estoy fuerte, no estoy fortalecida en la fe, porque empiezo con esos fantasmas y me pregunto y digo, ¿y ahora qué sigue? Entonces mi oración va en ese sentido, agradecerle que Él siempre está y siempre estará conmigo y pedirle perdón por las veces que yo le he fallado y que no he tenido esa fe sólida de poder abandonarme en sus brazos y de que se haga realmente su voluntad en mi vida. Esta es mi oración. Vamos a hacer juntos el Padre Nuestro, que es la oración de la confianza de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues terminamos nuestra lección ahora con el propósito de la lectura que nos lleva a vivir continuamente ese texto. Acción y contemplación. Chela, bien. ¿Tienes alguna idea que nos sugieras, que nos ayude? Sí, Padre, yo me quedo para contemplar lo que Él me dice. Sí. No tengas miedo. Sí. No tengas miedo. En eso me quedo para la contemplación y en ese no tengas miedo, mi propósito es pues cultivar la confianza en Dios, no solo en tiempos de bondad, no solo en tiempos donde uno está tranquilo, sino sobre todo en esos tiempos donde somos sacudidos fuertemente, como esas pruebas que Él nos manda, que Él nos dice, y que realmente
no solo de palabras, sino desde dentro de mis entrañas, desde dentro de mí, de esa interioridad mía, poderle decir, Señor, confío en ti, no tengo miedo, estoy en tus brazos, estoy en tus manos. Muchas gracias, Chela. Pues yo quisiera invitar a cada uno de nuestros amigos, hermanos que nos siguen en la transmisión, a que pensemos en nuestros miedos, los miedos que internamente nos impiden avanzar, caminar y lograr nuestros objetivos y metas, para que con la ayuda de Jesús los venzamos, sintiendo claro su presencia, su compañía. Y en segundo lugar también los invito a que contemplemos el poder de Jesús, que camina sobre las aguas, sobre las tempestades, sobre los vientos, que el poder de Jesús es mayor que los conflictos, problemas, dificultades que a veces nos abruman, y son muchos, son bastantes, ¿no? Entonces, sí tienen fuerza, tienen poder esos problemas, esas dificultades, tan es así que nos cambian el estado de ánimo, pero sobre todo eso está nuestra fe, está nuestra confianza en Jesús, que con su poder, con su gracia, con su espíritu, nos puede ayudar también a nosotros a superar nuestras dificultades, nuestros miedos, nuestros fantasmas y problemas que vivimos día a día. ¿Bien? Pues ahí queda pues nuestra lección divina con estos 4 pasos que hemos ido paso a paso dando a la luz de este texto de San Mateo. Pues amigas y amigos, los esperamos dentro de 8 días a continuar con este método de lectura orante de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Chela, ¿alguna despedida, una palabra? Sí, Padre, ¿nos da su bendición, por favor? Con todo gusto. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Muchas Buenos gracias, días, buenas Padre. tardes o buenas noches. Bueno, lo que corresponda. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Dios lo Chela. bendiga.